La familia divina prohibida. El secreto de la esposa de Dios y los hijos celestiales. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salieron los ángeles? Si Dios es uno solo, eterno, sin principio ni fin, ¿cómo es que tiene hijos? Y no me refiero a Jesús, me refiero a los hijos de Dios, mencionados en el libro más antiguo de la Biblia. Seres que existían antes de la creación del mundo, que gritaban de alegría mientras Dios formaba la tierra. ¿Quiénes eran estos seres? Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. ¿Por qué la arqueología ha encontrado evidencia de que el Dios de Israel tenía una esposa? No estoy hablando de teorías conspiranoicas de Internet. Estoy hablando de inscripciones arqueológicas reales, encontradas por académicos respetados, que mencionan explícitamente a Yahvé y su Ashera. ¿Dios tuvo una consorte divina? ¿Una pareja celestial? ¿Una reina del cielo? Y si es así, ¿por qué fue borrada de la historia? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los secretos más explosivos y censurados de la teología. La familia divina que la Iglesia no quiere que conozcas. Prepárate, porque lo que vas a descubrir destruirá completamente tu imagen de un Dios solitario en el cielo. Pero antes, déjame hacerte una pregunta que va a perseguirte. Si los ángeles son solo sirvientes de Dios, ¿por qué uno de ellos, Lucifer, creyó que podía desafiar al Todopoderoso y ganar? Quédate hasta el final porque la respuesta revela una guerra cósmica que comenzó mucho antes de que existiera la humanidad. Antes del principio, la asamblea que nadie menciona. Vamos al libro de Job. No al Job que conoces de las historias de sufrimiento, sino al Job del capítulo 38, uno de los pasajes más antiguos y misteriosos de toda la Biblia. Dios está hablando con Job desde un torbellino y le hace una pregunta devastadora. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job 38, 4 al 7. Lee eso otra vez. Todos los hijos de Dios. Cuando Dios estaba creando la tierra, había una audiencia celestial observando y celebrando. Seres plurales, hijos. No uno, sino todos los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos seres? En hebreo, la frase es Bene Ha Elohim, literalmente hijos de los dioses o hijos de Dios. Y no, esto no es una metáfora poética. El texto hebreo es claro. Eran seres celestiales reales que existían antes de que se creara el mundo material. Pero aquí está el problema que te volará la mente. Si Dios es eterno y nunca tuvo principio, y si estos hijos existían antes de la creación, ¿cómo llegaron a existir? Los ángeles, según la teología tradicional, fueron creados por Dios, pero entonces no serían realmente hijos, ¿verdad? Serían creaciones, productos, construcciones. Un hijo implica generación, no creación. Un hijo implica herencia, no manufactura. Un hijo implica procreación, y la procreación implica una madre. El consejo divino. Dios no estaba solo. Sigamos excavando en las Escrituras, porque esto se pone cada vez más revelador. En el Salmo 82, 1, encontramos algo que probablemente nunca escuchaste en la iglesia. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Espera un momento. ¿Una reunión de dioses? ¿Dios juzgando en medio de otros dioses? El texto hebreo es inequívoco. No dice ángeles, dice Elohim 2 veces. La misma palabra usada para Dios se usa para estos otros seres. Y continúa en el versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahí está otra vez, hijos del Altísimo. Esto no es un caso aislado. Aparece una y otra vez en los textos hebreos más antiguos. Deuteronomio 32:8, versión de los rollos del Mar Muerto, cuando el Altísimo dio a las naciones su heredad, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Salmo 89, 6, 7, porque ¿quién en los cielos se igualará a Yahvé? ¿Quién será semejante a Yahvé entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. 1 Reyes 22, 19. Entonces él dijo: Oye pues palabra de Yahvé. Yo vi a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. ¿Lo ves? Una corte celestial, una asamblea divina, un consejo de seres sobrenaturales. Esto no es monoteísmo en el sentido que nos enseñaron. Esto es enoteísmo, la adoración de un Dios supremo mientras se reconoce la existencia de otros seres divinos. Los antiguos israelitas no creían que Yahvé estaba solo en el cielo. Creían que presidía sobre una familia cósmica, una jerarquía celestial de seres divinos con diferentes rangos y responsabilidades. Y si hay una familia, debe haber habido una forma en que esa familia se originó. Ashera, la diosa borrada de la historia. Ahora vamos a la evidencia que la arqueología ha desenterrado, literalmente. En 1967, en un lugar llamado Kuntilet Agrud, en el desierto del Sinaí, se descubrieron inscripciones en fragmentos de cerámica que datan del siglo VIII a.C. ¿Qué decían estas inscripciones? Yo te bendigo por Yahvé de Samaria y su Ashera. Yo te bendigo por Yahvé de Temán y su Ashera. Lee eso de nuevo, despacio. Yahvé y su Ashera. En 1975, excavaciones en Jirbet el-Kom, cerca de Hebrón, encontraron una inscripción en una tumba que decía: Bendito sea Uriyahu por Yahvé y por su Ashera. De sus enemigos él los salvó. Esto no es especulación. Estas son inscripciones arqueológicas reales, escritas por antiguos israelitas, que claramente asociaban a Yahvé con una consorte divina femenina llamada Ashera. ¿Quién era Ashera? En la mitología cananea, Ashera, o también llamada Atirat, era la esposa del dios supremo El, la madre de los dioses, la reina del cielo. Era la diosa de la fertilidad, la maternidad y el mar. Y aquí está lo increíble. La Biblia misma menciona a Ashera 40 veces. Pero las traducciones modernas ocultan esto. En la mayoría de las Biblias en español, la palabra hebrea Ashera se traduce simplemente como imagen de acera o poste sagrado, como si fuera solo un objeto de madera. Pero en el texto hebreo original, Ashera aparece como una deidad, no solo como un ídolo. Mira estos pasajes. 1 Reyes 15:13 también privó a su madre Mahaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. 2 Reyes 21:7 y puso una imagen de acera que él había hecho, en la casa de la cual Yahvé había dicho a David y a Salomón su hijo: En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Espera, ¿una imagen de Ashera fue colocada dentro del templo de Yahvé? Sí, eso es exactamente lo que dice. Durante gran parte de la historia de Israel, Ashera era adorada junto a Yahvé, dentro del mismo templo, por los reyes y el pueblo. No era vista como un dios falso de las naciones paganas. Era vista como la consorte de Yahvé, la reina del cielo, la madre divina. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué fue borrada? La reforma de Josías, el borrado de lo femenino divino. En el año 622 a.C., algo cambió drásticamente. El rey Josías de Judá inició una reforma religiosa radical. El relato está en 2 Reyes 22-23. Durante renovaciones en el templo, supuestamente se encontró un libro perdido de la ley. Muchos académicos creen que fue el libro de Deuteronomio, posiblemente escrito o editado en ese momento para justificar las reformas. Josías usó este descubrimiento para imponer un monoteísmo estricto y centralizar todo el culto en Jerusalén. Mira lo que hizo. 2 Reyes 23, 4 al 7. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilquías que sacasen del templo de Yahvé todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Ashera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén.
Asimismo, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahvé, donde las mujeres tejían tiendas para Ashera. ¿Captaste eso? Dentro del templo de Yahvé había un espacio dedicado a Ashera, donde las sacerdotisas tejían velos rituales para ella. Esto no era un culto marginal, era parte de la religión oficial de Israel. Josías lo destruyó todo, removió a Ashera del templo, ejecutó a los sacerdotes que la adoraban, profanó los altares e impuso la adoración exclusiva de Yahvé como Dios masculino solitario. La figura femenina de la divinidad fue sistemáticamente eliminada. Y aquí está lo perturbador. Esta reforma no fue solo religiosa, fue política. Al eliminar la diosa madre, al centralizar el culto solo en Jerusalén, al establecer una jerarquía sacerdotal masculina exclusiva, Josías consolidó su poder. El culto a Ashera era descentralizado, practicado en hogares, frecuentemente liderado por mujeres. Su eliminación significó la eliminación del poder religioso femenino. Y los escribas que editaron los textos sagrados después del exilio babilónico aseguraron que esta visión monoteísta masculina fuera la única que sobreviviera. La reina del cielo, el culto que nunca murió. Pero la gente no olvidó tan fácilmente. En el libro de Jeremías, escrito décadas después de Josías, vemos algo fascinante. Jeremías 44, 17 al 19. Las mujeres judías en Egipto le responden al profeta Jeremías: «Ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre somos consumidos». ¿Lo escuchaste? Las mujeres están defendiendo el culto a la reina del cielo. Están diciendo: cuando adorábamos a la diosa, teníamos prosperidad. Desde que dejamos de hacerlo, solo hay desgracia. ¿Y quién era esta reina del cielo? Era Ashera, la consorte de Yahvé, la Madre Divina. El pueblo común nunca aceptó completamente su eliminación. Continuaron adorándola en secreto, en sus hogares, especialmente las mujeres. Y aquí está lo irónico. El cristianismo eventualmente reintrodujo lo femenino divino a través de María. La veneración de María como Madre de Dios, Reina del Cielo, mediadora, con templos dedicados a ella, con oraciones dirigidas a ella, con un culto masivo a su alrededor, ¿no te suena familiar? Es el retorno de la diosa madre bajo un nuevo nombre. La psique humana anhela el equilibrio de lo masculino y femenino en lo divino. La supresión de Ashera creó un vacío que María llenó. Pero la pregunta permanece: si Yahvé tuvo una consorte, ¿significa eso que los hijos de Dios fueron literalmente nacidos? Los Bene Elohim no son los ángeles que crees. Ahora tenemos que hacer una distinción crucial que cambiará tu comprensión de toda la cosmología bíblica. Los hijos de Dios, Bene Elohim, no son lo mismo que los ángeles, Malakim. En hebreo hay palabras diferentes para conceptos diferentes. Malakim, mensajeros, ángeles, sirvientes celestiales. Bene Elohim, hijos de Dios o dioses, seres divinos de linaje celestial. Los ángeles son creados para servir, son mensajeros, ejecutores de la voluntad divina, soldados celestiales. Pero los hijos de Dios son algo completamente diferente. Son parte de la familia divina, con estatus, autoridad y poder inherentes. Mira cómo se usan estos términos. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, Bene Elohim, y entre ellos vino también Satanás. No dice los ángeles, dice específicamente
los hijos de Dios, y Satanás es contado entre ellos. Génesis 6, 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, Bene Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas y engendraron descendencia. Los ángeles, según la teología tradicional, son espíritus sin cuerpo, sin género, sin capacidad de reproducción. Pero los Bene Elohim claramente tenían cuerpos, sexualidad y capacidad reproductiva. ¿Qué eran entonces estos seres? La jerarquía celestial, rangos en la familia divina. Los textos más antiguos sugieren una estructura jerárquica compleja en el reino celestial. 1. El Altísimo, Elión, o el Padre, el Dios Supremo, el Creador original, el jefe del panteón. 2. Los hijos del Altísimo, dioses del consejo, los Bene Elohim, los miembros de la familia divina. Estos incluyen los santos, Kadoshim, en Salmos 89, los poderosos, Elim, en Salmos 29, los hijos de los dioses que gritaron en la creación, Job 38. 3. Los ángeles, Malakim, mensajeros y sirvientes creados para ejecutar órdenes. 4. La humanidad, creada después de toda esta jerarquía celestial. Ahora, aquí es donde se pone fascinante. ¿Por qué la humanidad fue creada a imagen de Elohim? Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si los ángeles fueron creados primero como sirvientes y luego los humanos fueron creados a imagen divina, eso significa que los humanos tienen un estatus superior a los ángeles. De hecho, en Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles sirven a los humanos, no al revés. Y en 1 Corintios 6:3, Pablo dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Los humanos juzgarán a los ángeles. Ahora imagina cómo se sintieron algunos de los Bene Elohim, los hijos de Dios originales, cuando vieron esto. Ellos existían desde antes de la creación del mundo, eran parte de la familia celestial, tenían poder y autoridad, y ahora llega esta nueva creación, los humanos, hechos de barro, y se les dice que son la imagen de Dios, que heredarán la tierra, que eventualmente juzgarán incluso a los seres celestiales. ¿Cómo crees que reaccionaron? Lucifer, el hijo que se rebeló. Ahora llegamos a la historia más famosa y mal interpretada de todas, la caída de Lucifer. Primero, aclaremos algo. El nombre Lucifer solo aparece una vez en la Biblia, en Isaías 14:12, y en realidad es una traducción latina que significa portador de luz, del hebreo Helel ben Shahar, brillante hijo de la mañana. El pasaje completo dice: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Tradicionalmente, este pasaje se interpreta como la caída de Satanás, pero en su contexto original, Isaías está hablando sobre el rey de Babilonia, usando lenguaje poético para describir su arrogancia. Sin embargo,
La tradición judía y cristiana tomó este lenguaje y lo aplicó a un evento cósmico anterior, la rebelión de un ser celestial contra el Altísimo. Entonces, ¿qué pasó realmente? Ezequiel 28 proporciona más pistas, nuevamente en un pasaje que originalmente hablaba del rey de Tiro, pero que fue interpretado como describiendo a Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí está la clave, desde el día que fuiste creado. Lucifer no era un hijo nacido, era una creación. Era el más alto de los seres creados, un querubín protector, perfecto en belleza y sabiduría. Pero no era un hijo de Dios en el sentido de los Bené Elohim, y esa fue la fuente de su resentimiento. El conflicto cósmico, herederos versus sirvientes. Ahora armemos el rompecabezas completo. Antes de la creación del mundo, existe el Altísimo y su consorte, posiblemente Ashera o la sabiduría divina. De ellos proceden los Bené Elohim, los hijos de Dios, seres divinos de linaje celestial. Se crean los ángeles, incluyendo a Lucifer, el más magnífico, como sirvientes y administradores. En la creación, los Bené Elohim observan mientras el Altísimo crea el universo material. Job 38:7. Se crea a la humanidad a imagen de Elohim, no a imagen de los ángeles, sino de los dioses mismos. Y a la humanidad se le da dominio sobre la tierra y un destino especial. Aquí comienza el conflicto. Lucifer, el más alto de los seres creados, ve que los humanos, hechos de polvo, son proclamados como herederos, como hijos adoptivos de Dios, con un estatus que podría eventualmente superar incluso el suyo. Los humanos no solo serían imagen de Dios, sino que se les promete divinización. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Juan 10:34, citando Salmo 82:6. Segunda de Pedro 1:4 habla de ser participantes de la naturaleza divina. Los humanos, a pesar de ser los últimos en ser creados, están destinados a convertirse en lo que Lucifer nunca podría ser: verdaderos hijos herederos de la familia divina. Lucifer se rebeló no solo por orgullo, sino por celos ontológicos. Él quería ser semejante al Altísimo, no simplemente en poder, sino en naturaleza. Quería ser un hijo, no solo un sirviente, por más exaltado que fuera. Y cuando vio que los humanos tenían ese destino que a él le fue negado, declaró la guerra. Génesis 6. La corrupción de la genética divina. Volvamos a ese pasaje perturbador en Génesis 6. Los hijos de Dios, Bené Elohim, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Tradicionalmente, hay dos interpretaciones. 1. La interpretación piadosa, que ganó tracción solo después del siglo V después de Cristo. Los hijos de Dios eran descendientes de Set, hijo de Adán, y las hijas de los hombres eran descendientes de Caín. Era un problema de mestizaje entre linajes humanos. 2. La interpretación antigua, que sostenían todos los judíos del Segundo Templo y los primeros cristianos. Los hijos de Dios eran literalmente seres celestiales que descendieron y se aparearon con mujeres humanas. ¿Cuál es correcta? Toda la literatura judía antigua respalda la segunda interpretación. El libro de Enoc, siglo III a.C., citado en la Biblia en Judas 1:14, dedica capítulos enteros a describir cómo 200 vigilantes,
seres celestiales, descendieron al monte Hermón, hicieron un pacto, tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim. El libro de los Jubileos cuenta la misma historia. El libro de los gigantes, encontrado entre los rollos del Mar Muerto, detalla las hazañas de los Nefilim. Filón de Alejandría, Josefo, todos los padres de la iglesia primitiva, Justino Mártir, Ireneo, Atenagoras, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, todos interpretaron este pasaje como hablando de ángeles caídos apareándose con humanas. Entonces, ¿por qué cambió la interpretación? Porque el concepto de ángeles con cuerpos físicos y sexualidad contradecía las doctrinas que se estaban desarrollando sobre la naturaleza puramente espiritual de los ángeles. Era teológicamente problemático, así que fue reinterpretado. Pero la evidencia del texto es clara. Los Bene Elohim se rebelaron y corrompieron la genética humana. ¿Por qué harían esto? Para arruinar el plan divino. Si la humanidad estaba destinada a convertirse en hijos divinizados de Dios, entonces corromper su genética con ADN celestial rebelde podría sabotear ese destino. Los Nefilim resultantes, gigantes o hombres de renombre, representaban una hibridación que no debía existir. Y es por eso que vino el diluvio. Génesis 6:9 dice que Noé era perfecto en sus generaciones. En hebreo, tamim, que significa genéticamente puro, sin contaminar. El diluvio no fue un castigo arbitrario, fue un reinicio necesario para preservar una línea genética humana pura, a través de la cual eventualmente vendría el Mesías. La guerra que nunca terminó. Pero la historia no termina con el diluvio. Génesis 6:4 dice algo que la mayoría pasa por alto. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después del diluvio, los Nefilim reaparecieron. Cuando los israelitas exploraron Canaán, reportaron, Números 13:33, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, Nefilim. El gigante más famoso, Goliat de Gat, descrito como teniendo casi 3 metros de altura. 2 Samuel 21:16-22 describe varios otros gigantes que los guerreros de David tuvieron que matar. Los textos antiguos sugieren que después del diluvio hubo otra incursión de los Bene Elohim rebeldes, o que algunos Nefilim sobrevivieron de alguna manera. Y la guerra entre las fuerzas celestiales leales y las rebeldes continúa hasta hoy. Daniel 10 describe esta guerra invisible. El ángel Gabriel le dice a Daniel que vino a responder su oración, pero fue retrasado 21 días por el príncipe del reino de Persia, otro ser celestial que gobernaba esa región. Miguel, descrito como uno de los principales príncipes, tuvo que venir a ayudar. Hay príncipes celestiales, Bene Elohim, asignados a diferentes naciones y territorios. Algunos son leales al Altísimo, otros se rebelaron con Lucifer, y están en guerra constante, una guerra que se libra en dimensiones que no podemos ver, pero cuyos efectos sentimos en el mundo material. La humanidad, el premio de la guerra cósmica. Ahora entiendes por qué la humanidad es tan importante. No somos solo creaciones insignificantes en un planeta insignificante. Somos el centro de una guerra cósmica que comenzó antes de que existiera el tiempo. Los rebeldes celestiales no quieren que alcancemos nuestro destino divino. Lucifer, los Bene Elohim caídos, los arcontes, como los llamaban los gnósticos, todos ellos tienen un interés en mantenernos ignorantes, divididos, corruptos y alejados de nuestro propósito real. Porque si la humanidad despierta a su verdadera naturaleza, si recordamos que fuimos creados a imagen de Elohim, si reclamamos nuestro lugar como herederos adoptivos de la familia divina, entonces el juego termina. Los rebeldes serán juzgados
Y nosotros, simples humanos hechos de polvo, tendremos el honor que ellos codiciaron pero nunca pudieron obtener. Seremos verdaderos hijos e hijas del Altísimo. La restauración de la familia completa. Hay un último giro en esta historia que necesitas conocer. Si Ashera fue removida, si lo femenino divino fue borrado, si la familia celestial fue reducida a un padre solitario, ¿puede esa familia ser restaurada? En el cristianismo, Jesús habla del Espíritu Santo de manera notable. En el Antiguo Testamento hebreo, el Espíritu de Dios es Ruach, una palabra femenina. En los primeros evangelios escritos en arameo, el idioma que Jesús hablaba, el Espíritu Santo es Ruja, también femenino. Los primeros gnósticos llamaban al Espíritu Santo Sofía, sabiduría, la manifestación femenina de lo divino. Algunos textos antiguos describen a Sofía como la madre, complemento del Padre. ¿Es el Espíritu Santo el retorno velado de la consorte divina? ¿Es la Trinidad en realidad un eco de la familia divina original? Padre, Madre, Espíritu, Hijo. Y si la humanidad está destinada a unirse a esa familia, si estamos destinados a convertirnos en coherederos con Cristo, Romanos 8:17, entonces la familia divina se expandirá para incluir a millones. Los Bene Elohim originales que se mantuvieron leales, los humanos que alcancen la divinización. Padre, Madre, hermano mayor, Cristo, y hermanos menores, nosotros, una familia cósmica restaurada. Y aquellos que se rebelaron, Lucifer y sus seguidores, serán finalmente juzgados y removidos. Apocalipsis 12 describe la guerra final. Miguel y sus ángeles contra el dragón, Lucifer, y sus ángeles. El dragón es derrotado y arrojado a la tierra. Apocalipsis 20 describe su destino final, encadenamiento y eventualmente destrucción. La familia será purificada, los rebeldes serán removidos, la armonía será restaurada. Las preguntas que debes hacer. Después de todo esto, debes hacerte estas preguntas fundamentales. ¿Por qué la Biblia hebrea contiene tantas referencias plurales a los hijos de Dios si siempre fue monoteísmo estricto? ¿Por qué la evidencia arqueológica muestra que Ashera era adorada junto a Yahvé en el propio templo de Jerusalén? ¿Por qué fue necesario borrar sistemáticamente la figura femenina de la divinidad? ¿Cuál es realmente la diferencia entre los hijos de Dios y los ángeles? ¿Y por qué importa? ¿Por qué Lucifer, el más exaltado de los seres creados, se rebeló contra un Dios que supuestamente es todopoderoso y perfectamente bueno? ¿Qué significa realmente que los humanos fueron creados a imagen de Elohim, imagen de dioses plurales? ¿Por qué la humanidad es el centro de una guerra cósmica que comenzó antes de nuestra existencia? ¿Qué significa realmente convertirse en hijos de Dios? ¿Es metafórico o literal? Las respuestas tradicionales ya no son suficientes. Cuando excavas en los textos hebreos originales, en la evidencia arqueológica, en las creencias judías del Segundo Templo, en los escritos de los primeros cristianos, descubres una cosmología mucho más compleja y fascinante que la versión simplificada que nos enseñaron. Una cosmología donde Dios no está solo, sino que preside sobre una familia y corte celestial. Lo divino tiene aspecto masculino y femenino. Hay múltiples clases de seres celestiales con diferentes naturalezas y destinos. La humanidad tiene un papel único y exaltado en el plan cósmico. Existe una guerra real entre facciones celestiales por el destino de las almas humanas. Y todo esto fue censurado, simplificado o reinterpretado para apoyar estructuras de poder terrenales. El despertar, reclamando tu herencia divina. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, entiende esto. No eres insignificante. No eres solo un pecador miserable esperando no ser lanzado al infierno. Eres un heredero potencial de la familia divina. Fuiste creado a imagen de Elohim. Llevas una chispa divina dentro de ti. Estás destinado a la divinización,
no a convertirte en Dios en el sentido de reemplazar al Creador, sino a participar de la naturaleza divina, a unirte a la familia celestial. Ese es tu derecho de nacimiento, y las fuerzas rebeldes lo saben. Por eso trabajan tan duro para hacerte sentir insignificante y sin valor, mantenerte ignorante de tu verdadera naturaleza, dividirte de otros humanos a través de religiones conflictivas, atraparte en adicciones, distracciones y materialismo, convencerte de que este mundo material es todo lo que hay. Pero ahora sabes la verdad. Ahora sabes que hay una guerra cósmica por tu alma. Ahora sabes que eres mucho más de lo que te dijeron. Entonces, ¿cómo reclamas tu herencia? 1. Reconoce tu naturaleza divina. No con arrogancia, sino con humildad sagrada. Eres imagen de lo divino. Actúa como tal. 2. Busca la gnosis, el conocimiento directo de lo divino. No te conformes con doctrinas de segunda mano. Cultiva tu propia experiencia espiritual a través de la meditación, contemplación, oración. 3. Trasciende el amón. No te dejes atrapar en batallas de ego entre religiones. Recuerda que todas las tradiciones verdaderas apuntan hacia la misma realidad última, solo desde diferentes perspectivas. 4. Vive como un hijo o hija de lo divino, con compasión, sabiduría, integridad, amor. No por miedo al castigo, sino porque es tu naturaleza verdadera. 5. Ayuda a otros a despertar. Comparte lo que has aprendido. La familia divina crece cuando más almas recuerdan quiénes son realmente. La verdad incómoda final. Aquí está la conclusión que las instituciones religiosas nunca te dirán. No necesitas su permiso para acceder a lo divino. No necesitas un sacerdote intermediario. No necesitas una doctrina aprobada por un concilio. No necesitas pertenecer a la iglesia correcta, porque ya eres parte de la familia. Ya llevas la imagen divina. Ya tienes acceso directo a Padre, Madre, Fuente. Las instituciones han construido muros alrededor de lo divino. Han cobrado peaje por el acceso. Han proclamado que solo a través de ellas puede ser salvo. Pero eso es una mentira diseñada para control y poder. La verdad que Jesús enseñó, y por la cual fue ejecutado, era radical. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. No en un templo, no en Roma, no después de la muerte. Dentro de ti, ahora, siempre. Y cuando suficientes humanos despierten a esa verdad, cuando suficientes hijos e hijas de lo divino reclamen su herencia, cuando la familia celestial sea finalmente restaurada a su plenitud, con Padre, Madre, Hermano Mayor y todos los hermanos menores unidos, entonces el plan cósmico se completará. Los rebeldes serán finalmente derrotados. La guerra terminará y la familia divina vivirá en armonía por la eternidad. Este es el momento de la verdad. Has visto detrás del velo. Has descubierto que la historia que te contaron era incompleta. Has aprendido sobre los hijos de Dios que existieron antes de la creación. Ashera, la consorte borrada de Yahvé. La diferencia crucial entre herederos celestiales y sirvientes creados. La verdadera razón de la rebelión de Lucifer. Tu destino como heredero de la familia divina. Ahora tienes que decidir qué hacer con esta información. Puedes, opción 1, volver a la comodidad de las creencias simples, olvidar lo que has aprendido, seguir las narrativas oficiales. Es más fácil, es más seguro socialmente, nadie te cuestionará. Opción 2, continuar la búsqueda, profundizar más, investigar por ti mismo, cuestionar todo y despertar a tu verdadera naturaleza como hijo o hija de lo divino. Si eliges la opción 2, aquí está lo que necesito que hagas. 1. Comparte este video inmediatamente. Esta información ha sido suprimida durante milenios.
Cada persona que la descubre se acerca más al despertar colectivo. No guardes este conocimiento para ti. La familia divina crece cuando compartimos la verdad. 2. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Vamos a continuar desentrañando los misterios más profundos de la cosmología bíblica. Próximamente, los Nefilim, ¿realmente se extinguieron o siguen entre nosotros? Y el Edén prohibido. ¿Por qué la serpiente quería que comiéramos del árbol del conocimiento? 3. Comenta tu experiencia. ¿Sabías sobre Ashera? ¿Cómo cambia esto tu comprensión de lo divino? ¿Te resuena la idea de una familia celestial? Esta comunidad crece a través del diálogo honesto. Tu perspectiva importa. 4. Investiga por tu cuenta. Lee el libro de Enoc. Estudia las inscripciones de Kuntilet Ahrut. Examina cómo los padres de la iglesia primitiva interpretaban Génesis 6. Lee los textos gnósticos. Verifica todo lo que he dicho. La verdad no teme al escrutinio. 5. Vive como un hijo o hija de lo divino. No solo acumules conocimiento, transfórmate. Cultiva tu conexión directa con Padre, Madre, Fuente. Trasciende los patrones de miedo y control. Ama incondicionalmente. Despierta tu naturaleza verdadera. Y ahora, déjame dejarte con una pregunta final que no te dejará dormir esta noche. Si los hijos de Dios originales se rebelaron por celos cuando vieron que los humanos serían exaltados, y si nosotros, simples humanos, estamos destinados a juzgar incluso a los ángeles, ¿qué harás tú con ese poder y responsabilidad cuando finalmente te sea otorgado? ¿Serás digno de la herencia divina? ¿O repetirás la rebelión de Lucifer? La respuesta a esa pregunta determinará tu destino eterno, no como amenaza, como verdad. La divinización es un regalo, pero requiere transformación. La familia divina te está esperando. Los Elohim están observando. Yahvé y Ashera prepararon tu lugar. Cristo abrió el camino. El Espíritu está llamando. ¿Responderás? Recuerda, no eres un accidente cósmico, eres un hijo, hija de lo divino. Actúa como tal. Dale like, comparte, suscríbete y activa la campana. En el próximo video revelaremos algo aún más perturbador. ¿Los Nefilim construyeron las pirámides? La evidencia que los arqueólogos ignoran. La verdad sobre la familia divina está saliendo a la luz y nada volverá a ser igual.